Durante 4 años, un hombre sembró la muerte en los cañaduzales del Valle del Cauca, Colombia. Sus víctimas eran niños de extracción humilde entre 9 y 14 años. Reconoció que asesinó a 21 menores, de los cuales hallaron 17. 6 de ellos siguen sin identificar. La tragedia de las familias continúa. Manuel Octavio Bermúdez nació en 1961 en Trujillo, Valle del Cauca, en el seno de una familia campesina. Un año después, sus padres fueron asesinados por un grupo armado. Aún bebé, fue adoptado por Amadelfa Estrada, una vendedora de fritanga, y su esposo, Mauricio Bermúdez, dedicado a la construcción. Su madre era abusiva, quien lo arrojó por un balcón y le rompió la mano y el pie. Esto le dio una cojera permanente. Los ambientes donde se crió Manuel Octavio fueron tenaces. En Pradera, Valle del Cauca, fue terminado de criar por una pareja humilde que tenían problemas con el alcoholismo, donde fue abusado sexualmente y sufrió mucho maltrato. Todo este contexto en el que se desarrolla la historia de Manuel Octavio generaron una afectación psicológica que lo llevó a desarrollar su conducta criminal y a convertirse en el monstruo de los cañaduzales. A los 19 años se ganó un lugar en un restaurante del centro de esa ciudad. Allí conoció a Marianely Gómez, una mesera. A ella le agradó su simpatía y en especial que no le importaba que tuviera hijos. En menos de un mes, Bermúdez le propuso irse a vivir con los niños. Después, en Pereira, él administraba una residencia del centro, donde vivió con otra mujer y tuvo 2 hijos. 3 años después, Bermúdez era otra vez cocinero en el barrio Las Delicias, en Palmira. Tenía como asistente a Daniela Rivas. Después de 2 años de convivencia, quedó embarazada. Esperaba un niño que no recibió el apellido de su papá. Antes del parto, él se fue de la casa. Manuel Octavio Bermúdez padecía de trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Manuel empieza su escalada criminal a mediados de 1990, pero cuando se inicia en ese proceso abusaba de menores de edad, no los asesinaba. Cuando cae inicialmente en prisión es cuando empieza a obsesionarse con uno de los depredadores sexuales más despiadados de la historia de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Se obsesionó hasta la locura con los crímenes perpetrados por Garavito y terminó convirtiéndose en el imitador de la bestia. Durante la toma de las FARC a Bolívar, Cauca, en 2001, en aquel ataque perpetrado en noviembre, guerrilleros de la columna Jacobo Arenas dejaron en libertad a los presos de la cárcel de ese municipio, entre ellos a Manuel Octavio Bermúdez, quien estaba pagando una pena por el abuso sexual de un menor de edad en ese lugar. Pero lo que no sabían era que este monstruo había salido para seguir delinquiendo y con una mayor perversión. El modus operandi de este delincuente en diversas ocasiones era a través del engaño. Él abusó de la necesidad de la víctima para generar confianza. Ser vendedor de helados le permitía identificar a sus víctimas y tenía atracción por ciertas características, como niños de cierto tono de pelo y de cierta edad. Engañaba a los niños haciéndoles creer que en los cañaduzales les iba a pagar. Estando allí solos e indefensos, eran sometidos fácilmente por el pedófilo, quien los amarraba de pies y manos para luego aplicarles un anestésico local, lidocaína al 2%, que contribuía a adormecerlos, inmovilizarlos y, tras abusar de ellos, estrangularlos con un cordel. Era conocido como el monstruo de los cañaduzales porque encontró en los cañaduzales la manera de deshacerse más fácil de sus víctimas, ya que los cañaduzales deben ser cortados en determinado tiempo, lo que hacía que cuando fueran encontrados los niños ya estuvieran en un avanzado estado de descomposición y en muchos casos muy difíciles de identificar. Otra característica es que a Manuel Octavio le gustaba quedarse con algo que le recordara a cada una de sus víctimas, ya sea ropa interior u objetos, los cuales guardaba donde vivía y marcaban un calendario el día en que asesinaba a sus víctimas. El 29 de marzo de 2002, un niño se le escapó a Manuel Bermúdez, quien ayudaría con información para capturarlo. Este testimonio fue clave para la captura de Bermúdez, pues indicó que era cojo
y esta fue una de las características que tenían los investigadores en su base de datos cuando hace un mes iniciaron la cacería de un hombre que en Palmira, Pradera, Yotoco, Buga y Tuluá era conocido como el sádico de la cinta verde. La angustiada madre de Luis Carlos fue informada por un vendedor de helados que el día anterior había visto al menor en compañía de otro vendedor que recién había ingresado a la empresa. Ella no dio espera y de inmediato avisó a las autoridades, las cuales se pusieron en la alerta desplegando brigadas en diversas calles de Pradera, en pos del vendedor de paletas señalado. Fue así como lo hallaron horas después, deambulando por las calles. El hombre se parecía al perfil del asesino en serie, cojeaba, tenía contextura media, 1,60 de estatura, 41 años, natural de Trujillo, aspecto caucásico y transeúnte. Una vez capturado el presunto asesino, los organismos encargados de la investigación realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio El Cairo, donde este había alquilado hace unos días una pequeña habitación. En dicho lugar, los investigadores se encontraron con varias sorpresas. Tras el registro minucioso, hallaron en un rincón recortes de periódico con informes sobre las muertes de los otros niños, cuyos cuerpos fueron encontrados en similares circunstancias, así como jeringas y algunas sustancias. Además hallaron el reloj de pulsera que le pertenecía a Luis Carlos, el último menor desaparecido. Con dicha información, el presunto homicida confesó haberlo asesinado y señaló el lugar del cañaduzal donde había dejado el cuerpo sin vida. Con las primeras evidencias, Bermúdez aceptó inicialmente su último crimen, dando detalles de cómo lo había hecho y dónde había arrojado el cuerpo. Fue así como hallaron entre un cañaduzal del sector de Tablones en la vía Palmira-Pradera el cadáver en descomposición del último menor asesinado. Con este hallazgo, la Fiscalía General de la Nación envió expertos desde Bogotá con el fin de ampliar la investigación mediante la práctica de pruebas de ADN y dactiloscópicas. 5 horas después de su captura, sentado en el puesto de atrás de una camioneta y escoltado por 2 agentes del CTI, Manuel Octavio Bermúdez Estrada confesó ser el monstruo de los cañaduzales. Agobiado por el peso de las evidencias, el monstruo de los cañaduzales confesó ser el asesino de 7 niños hallados en estos lugares. Luego confesó ante las autoridades de Cali haber violado y asesinado a 7 de los 17 niños que habían sido encontrados muertos en cañaduzales de Palmira y del centro del valle desde 1999. Los mataba porque me tocaba hacerlo, para que no me reconocieran, y me arrepiento, declaró Bermúdez. El asesino en serie, en una segunda confesión, aseguró que el número de sus crímenes llegaba a 16. Un día después de confesar su autoría en la muerte de 7 menores de edad a quienes violó y estranguló brutalmente, aceptó que los 9 casos restantes también hacían parte de su saga criminal. Sí, yo violé y maté a los niños, habría revelado fríamente este hombre a los agentes especiales en el interrogatorio. Sabía que algún día iba a caer, fue lo único que atinó a decir cuando fue confrontado por las autoridades. Un juez condenó a 40 años de prisión a Manuel Octavio Bermúdez, el hombre que violó y asesinó a 23 niños en Pradera, centro del valle suroccidente del país. El juez penal de Palmira, Jairo Santaparra, explicó que la condena fue impuesta por el último de los niños que él violó y asesinó en el municipio de Pradera y por la tentativa de violación de un niño que logró escapar. Manuel Octavio Bermúdez fue capturado el 18 de julio del 2002 y desde el mes de septiembre del mismo año permanece en la cárcel de máxima seguridad de San Isidro.